Muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por estar, como siempre, un mes tecnológico, un miércoles tecnológico más. Aquí, bueno, en nombre de Cogiti, pues nos gustaría agradecer nuevamente a Schneider Electric su presencia en esta jornada, en esta tarde, que nos van a hablar esta vez de innovaciones en SAI, máxima protección y máxima eficiencia, para contarnos un poco las novedades y las innovaciones clave en los sistemas de alimentación ininterrumpida. Para ello contamos con la presencia, como siempre, de Xavier Barnils, y además hoy están con nosotros Ángel Argente y Patricia Paola, que nos van a contar más en detalle pues, todas estas innovaciones que se han ido desarrollando en los sistemas de UPS. Bueno, comentaros como siempre antes de comenzar un poco lo que va a ser la gestión de esta tarde. Durante esta jornada, una vez finalicen la presentación sobre innovaciones en SAI, se podrá establecer un turno de preguntas, ¿vale? Ese turno de preguntas, las preguntas que tengáis, las cuestiones que vayan surgiendo durante este webinar, las vais a ir escribiendo en la parte de abajo de vuestras pantallas, que tenéis un apartado que se llama preguntas y respuestas. Por favor, no las pongáis en el chat porque luego es más difícil para gestionarlas, y al finalizar esta charla, pues contestaremos a todas esas preguntas y a todas esas inquietudes que podáis tener. Bueno, por nuestra parte, en principio nada más. Como siempre, daros las gracias a Schneider por estar aquí de nuevo, porque al final es pues un gran colaborador y lo lleva siendo desde hace mucho tiempo. Y esperamos que disfrutéis de este webinar, que sea de vuestro provecho y, en definitiva, pues que podamos seguir todos aprendiendo cada vez sobre las distintas innovaciones que se van produciendo en el mercado. Muchas gracias y os dejo con Xavier. Muy bien, muchas gracias, César, por la presentación, como siempre. Soy Xavier Barnils, ya la mayoría me conocéis, soy responsable de prescripción de ingenierías en Schneider Electric para España y Portugal. Hoy estamos aquí con Ángel Argente, algunos ya lo conoceréis porque ya dimos una charla hará un año, y hoy vamos a profundizar un poquito más y entrar en detalle en algunos de los aspectos de la charla, creo que fue en septiembre del año pasado. Y bueno, Ángel es el responsable comercial para ingenierías en España, o sea que es la persona ideal por si tenéis cualquier duda o pregunta para contactar. También con nosotros hoy está Patricia, que se acaba de incorporar en el departamento de SAI UPS como responsable de producto para España y Portugal. Patricia tiene una dilatada experiencia ya en Schneider y, bueno, le agradezco que esté aquí con nosotros también. También por si hay alguna duda técnica, pues puede intervenir al final, aunque la charla la dará Ángel directamente, ¿vale? Como ya os ha dicho César, muchas gracias a todos por estar aquí. También me gustaría deciros que nos gustaría que propusierais posibles temas para futuro a través del colegio. Aprovecho que está César, porque si no nosotros vamos proponiendo temas, pero también nos gustaría que vosotros preguntarais o por alguna duda o en organizar algún webinar de algún tema concreto, ¿vale? O sea que si tenéis cualquier propuesta vía el colegio, vía el Cogiti, perdón, vía el consejo, pues podéis directamente comunicarlo y nos lo transmitirá y miraremos de adaptarnos a vuestras necesidades. Sin más, doy paso a Ángel, que hoy nos explicará innovaciones con todo lo referente a SAIS, tanto en protección como en eficiencia, y herramientas para la prescripción que para vosotros que creemos que serán de mucha utilidad. Muchas gracias, Ángel. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Por no, dijéramos, dilatarnos más, pues nada, agradecer al Cogiti, pues como siempre, su hospitalidad y que nos hayan invitado. Y como dice Xavi, pues esto es un poco un complemento a charlas anteriores que hemos dado, alguna pregunta que nos ha ido llegando y pues bueno, hemos pensado que quizás podíamos profundizar un poquito más en todo lo que es
la tecnología. Como os ha dicho Xavi, también tengo a mi compañera Patricia Paula Tanaka, que se ha incorporado al equipo de Schneider Electric en España y que es la Business Development de esta línea de producto, y que espero pues que en breve pues coja el testigo y también la tengáis aquí como ponente en futuras presentaciones. Pues bueno, sin más, vamos a darle una vuelta. Ya sé que a estas horas de la tarde ya estamos todos un poco cansados, el día ha sido muy largo, pero vamos a intentar pues que sea un poco, si no ameno, porque la técnica siempre es un poco farragosa, pero como mínimo pues que os deje un barniz de interés en lo que vayáis viendo. El tema de los sistemas de alimentación interrumpida ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores. Bueno, actualmente es un segmento que dentro de Schneider pues, tiene una pujanza muy importante. Decimos que prácticamente somos la actividad que más está creciendo debido pues, al alto grado, dijéramos, de demanda que está teniendo todo este campo, ¿no? Nos encontramos pues, que efectivamente ya no solo los data centers, sino que a nivel industrial y a nivel de aplicaciones de cualquier tipo, pues la continuidad de servicio se ha transformado en un imperativo, y ello hace pues, que lógicamente pues, tengamos que mejorar todo lo que es la disponibilidad de energía, pero al mismo tiempo, y ahora en estos días especialmente de actualidad, pues el tema de la optimización de la inversión y la reducción del consumo de energía, pues si siempre ya había sido un caballo de batalla, pues ahora doblemente con todo lo que es la situación actual del mercado energético, ¿no? Entonces, bueno, un poco vamos a centrarnos pues, en hablar de esto, de eficiencia energética, y luego pues sobre alguna duda y algún comentario que se nos había hecho sobre el tema de las baterías en cuanto a componentes de los sistemas de alimentación interrumpida. Si bien no dejan de ser iguales que las baterías que se puede utilizar pues, en energía solar o en el vehículo eléctrico, en otros tantos campos hoy en día, pero bueno, en concreto hablaremos de las baterías aplicadas a los sistemas de alimentación interrumpida. Nosotros, en concreto, para el tema de los sistemas de alimentación interrumpida, con todo lo que son nuestras gamas Galaxy, que es en las que están englobadas esta tecnología de las que os hablaré ahora en términos de eficiencia, pues es una gama trifásica que actualmente, pues como podéis ver, cubre todo el espectro, dijéramos, de potencias que se puede esperar un poco en el mercado, desde los 10 kilovatios hasta los 1500. La disposición de las gamas, si os dais cuenta, pues, y cogiendo las referencias de las tallas de ropa, pues podéis ver un poco los crecimientos, ¿no? Tenéis aquí la talla small o pequeña, la talla medium o mediana, la large o grande y la extra large o extra grande, ¿no? Y como veis, pues corresponde con las potencias, ¿no? Es un poco, dijéramos, la nomenclatura que se ha pensado a nivel mundial para diferenciar esta familia. Entonces, si bien vamos a empezar hablando sobre algunos equipos, en algún momento puede incluso que yo haga referencia a algún modelo en concreto, la tecnología y todo lo que vamos a hablar básicamente es lo mismo para toda la gama. O sea, todos estos productos equipan las mismas prestaciones, y aunque ahora, como veáis, os enseñaré un poco sobre el Galaxy US, todo esto es aplicable al resto de las gamas. Entonces, ahí podréis ver un poco las diferencias tecnológicas o lo que nosotros pretendemos aportar en cuanto a la eficiencia energética. También hablaremos en concreto para los Galaxy US, pues un poquito más adelante, de las baterías modulares, que también es un concepto pues que tenemos consultas. Todavía el producto se puede comercializar y todavía sigue plenamente vigente, y diríamos que el 80% de la demanda del mercado es con batería clásica en armario externo o en bancada, o como queráis pensarlo, pero de unos años hacia aquí pues el tema de las baterías modulares internas pues ha cogido mucho auge, ¿no? En el sentido, pues como veréis, que es una batería pues que es fácilmente intercambiable, que viene
montada, instalada dentro de unos packs que facilitan su implantación por parte de cualquier persona sin necesidad de herramientas y que incluso, pues como veréis, pues presentan ventajas en cuanto a lo que es la forma, dijéramos, de poderla supervisar. Por lo demás, esta batería en concreto pues es una batería de plomo y ahora lo veremos un poquito más adelante. Como os decía, pues todas estas gamas V es el producto tecnológicamente más avanzado que tenemos ahora mismo en nuestro portfolio en cuanto a los sistemas de alimentación interrumpida. Nosotros en nuestra división hacemos muchas más cosas. Hacemos también climatización de precisión, hacemos también sistemas de transferencia estática, hacemos armarios racks, hacemos data centers completos desde el falso suelo a las PDUs y los racks, pero en este caso en concreto, en el tema de la eficiencia energética, el gran caballo de batalla es en los UPS. UPS en inglés o sistemas de alimentación interrumpidas hay en castellano. Son la misma palabra en inglés o en castellano. Puntos, dijéramos, de evolución que se han hecho, pues bueno, toda la tecnología de conmutación híbrida, ¿no? Los inversores han mejorado, han ido avanzando en su concepción y esto ha hecho pues, que se hayan podido ir bajando las tensiones de funcionamiento de conmutación y por ello hayan bajado las pérdidas propias de los circuitos. Entonces, esto, dijéramos, al final es la razón en sí por la cual la eficiencia de los equipos van avanzando. Cuando hablamos de eficiencia de los equipos estamos hablando de pues esto, de el propio gasto energético que tienen estos equipos para funcionar. Un equipo de 100 kilovatios, pues hace años, pongamos hace 20 años, con rendimientos del 80%, pues necesitaba 120 kilovatios a la entrada para dar los 100 kilovatios en salida. Es decir, disipaba en calor o gastaba en consumo propio pues 20 kilovatios. Entonces, desde ese 80% de hace 20 o 30 años, pues se ha ido evolucionando, se han eliminado los transformadores dentro de los equipos, que era una fuente de disipación calorífica y de pérdidas muy importante, ya no se requieren. Antiguamente, pues el tema de la estabilización y de la regulación de tensión pues necesitaba todavía la ayuda de los transformadores. Hoy día toda la tecnología de semiconductores y de circuitería electrónica pues permite que ya pues todos los equipos con corrección del factor de potencia, etcétera, pues ya no requieren de esos transformadores y por ahí se ha bajado una parte. Entre eso y la conmutación híbrida, que permite, como os digo, tener muchas menos pérdidas en toda la parte de los módulos de potencia y los circuitos de control, pues ahí se ha bajado mucho. Se ha mejorado la forma, dijéramos, en la cual entregamos la energía, ¿no? Ahora ya veis que ya estamos trabajando con kilovatios iguales a kVA, ¿no? Hace tiempo atrás pues trabajamos con factores del 0,6, del 0,7, también se fue mejorando, etcétera, ¿no? Vamos incorporando pues mejoras mecánicas, pues como las protecciones extra de backfeed, ¿no? Para impedir que haya, dijéramos, reinyecciones de carga, los kits sísmicos. Hasta hace poco aquí en España hablar de kits sísmicos sí parecía un chiste, pero bueno, ahora creo que no es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Y realmente empieza a haber demanda también en alguna instalación de equipos que vengan equipados pues, con esa resistencia mecánica testeada y certificada a unos niveles adecuados, ¿no? Y luego, pues todo lo que decimos, ¿no? Hay una cantidad de aportaciones en cuanto al almacenamiento de energía que tanto en los tipos de baterías clásicas de plomo, en los diferentes modelos y demás que se utilizan, como a las tecnologías y a la química que se está utilizando, pues bueno, nos han dado pues muchos avances. Ello nos ha motivado también, que es el último punto que pongo aquí de mejora tecnológica, a tener cada vez unos cargadores más robustos y cada vez más consistentes, más rápidos, con menor consumo, con una evolución tecnológica también muy importante. Como os digo, pues vamos a hablar un poco de estas tres líneas, ¿no? De la eficiencia energética, la gestión de baterías y luego de la modularidad. Vamos a empezar un poco por el tema de la eficiencia. Nosotros ya en
En alguna charla anterior ya os hemos explicado que en estos sistemas nosotros hemos presentado, cuando lanzamos el primer modelo de esta gama, una novedad que era el sistema e-conversion, y que prácticamente es nuestra apuesta en el mundo de la eficiencia energética. Como todos sabéis, y lo doy por supuesto, cómo funciona un doble conversión, pues básicamente es un equipo que se conecta en serie entre la fuente de energía, digamos estación transformadora, grupo electrógeno, red de suministro, cogeneración, lo que queráis decir. Aquí tenemos una fuente de energía y aquí tenemos la carga a proteger, ¿no? Normalmente la finalidad de esto es conseguir que la carga no se vea afectada pues por todas las fluctuaciones, variaciones, distorsiones, parásitos, o sea, dijéramos todo lo que se aleja de una corriente eléctrica ideal. Como sabéis, estos sistemas normalmente lo que hacen es coger la corriente alterna, la transforman en corriente continua y con esa continua pues alimentan un almacenamiento de energía, que en nuestro caso son baterías, y con estas baterías o bien con esa corriente continua que procede del rectificador alimentan un ondulador o inversor con el cual volvemos a tener otra vez corriente alterna y alimentamos a la carga. Esto está fijado por una norma que es la norma 62040, que es la que fija cómo tienen que funcionar todos los sistemas de doble conversión. Entonces, siempre tienen que cumplir esta norma para poder llamarse doble conversión. Si no, pueden ser SAIs online, en línea, permanentes o como le puedan llamar cualquier otro, pero el término exacto y el término que los define es el término doble conversión, porque lo que hace es esta doble conversión alterna continua y continua alterna. Entonces, teníamos este sistema, veníamos de estos sistemas de doble conversión que se implantaron hace muchos años y poco a poco, pues como había aparecido esta necesidad, dijéramos, de mejorar la eficiencia energética, como os decía, pues cada vez hemos ido intentando que los equipos consuman menos de por sí, que ellos en sí intentamos buscar el elemento perfecto en el cual no consuma nada, pero todavía no hemos llegado hasta ahí. Entonces, lo que se trata es que tenga el consumo mínimo posible. Pensar que en el fondo un SAI es como una nevera, es un producto que está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. De la misma forma que no tiene sentido levantarse a las 2 de la mañana para poner una lavadora y tener una nevera que no sea eficiente, porque comparativamente el coste energético no es proporcional, pues en el tema de los SAIs viene a pasar un poco lo mismo. Es un elemento que está absolutamente presente en las facturas eléctricas de las empresas y entonces es un punto que tenemos que cogerlo con el máximo interés. Todos los fabricantes hemos intentado ir recogiendo y concentrando estos sistemas y ya hace unos años, pues todos, Schneider incluso, pues empezamos a investigar, aparte de que los equipos consumen menos, pues a ir a otros modos de funcionamiento. Y entonces se presentó lo que es el modo eco, ¿no? El modo eco, que aparte de la palabra se puso de moda porque estábamos muy con toda esta concienciación verde. El modo eco, lo que básicamente se trataba era que el equipo pues normalmente tenía la parte rectificador y la parte del cargador de baterías parada y trabajaba a través de su contactor estático. Entonces, con este contactor estático funcionando, pues alimentábamos la carga. Claro, no es difícil comprender, os lo amplío un poquito, que cuando trabajamos por medio del contactor estático, pues lo que estamos utilizando es lo que tenemos en la entrada, ¿no? Entonces decir, bueno, pues entonces para qué narices he puesto yo un SAIS y al final lo que estoy haciendo es trabajar directamente contra la red. Bueno, en este caso lo que se trataba es que los equipos tuviesen este modo de funcionamiento y que cuando tuviesen algún tipo de perturbación que los requiriese, pues basculasen a funcionar en modo doble conversión. Esto, de hecho, es su modo principal de funcionamiento.
pero presenta una serie de inconvenientes que hacen que no sean igual de eficientes o igual, dijéramos, en cuanto a rendimiento de prestaciones, igual que un doble conversión. Esto, lógicamente, si estás trabajando por bypass y tienes una variación de frecuencia, como pongo aquí, o una variación de tensión, tiene que ser lo suficientemente grande como para que el equipo lo interprete como un gran defecto y bascule a funcionar desde baterías y entre en funcionamiento el inversor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una serie dijéramos, de polución que le llega a la carga. Entonces hay que ser consecuente con ello y saber que estos modo eco eliminan una gran cantidad de problemas, seguramente los problemas, entre comillas, más gruesos, pero no hacen un filtraje fino. Entonces, por eso, con respecto a un modo doble conversión, pues tienen todos estos puntos, dijéramos, menos prestacionales. Lógicamente, tampoco pueden hacer ni corrección del factor de potencia. Si no pones en marcha el rectificador, no puedes cargar la batería. Y luego, pues hay la duda sobre el tiempo de transferencia que tienes entre un sistema y otro. Según los equipos de los diferentes fabricantes, pues esto es más o menos rápido. Por contra, la gran ventaja es que como lo tienes todo parado, pues el rendimiento es prácticamente el 99%, ¿no? Entonces, si lo que buscamos es estrictamente un concepto de ahorro económico, pues nos puede ser una solución. Nosotros en el Schneider lo que hemos hecho, pues, que es este sistema que, como os indicamos aquí, es un modo patentado e incluso el nombre está registrado. El modo e-conversion es una patente registrada de Schneider Electric. Hay algún otro fabricante que tiene sistemas parecidos, pero no exactamente iguales. Ninguno con tanta, dijéramos, prestación. Porque aquí lo que hemos hecho es que hemos desarrollado un inversor que es bidireccional y que nos permite, al mismo tiempo que funcionamos como un modo eco, pues poder tanto cargar la batería como en los momentos que lo requiera, complementar la tensión del estático con alimentación de las baterías. Y ello nos sirve pues tanto para completar pues a lo mejor eso, un defecto de voltaje, una pequeña variación de voltaje que el equipo no interpreta todavía como una subtensión, pero que sí que requiere, pues a lo mejor la carga sí que se ve afectada por esta pequeña variación. Entonces lo que hacemos es suplementar esa energía que necesitamos con las baterías, con este modo bidireccional. Al mismo tiempo, eso nos permite también pues, que funcione la parte de la corrección del factor de potencia. Básicamente los puntos, dijéramos, son esos tres, ¿no? O sea, conseguir funcionar prácticamente con las prestaciones de un sistema doble conversión, bajo la norma 62040, conseguir una corrección del factor de potencia y al mismo tiempo seguir teniendo controlado todo lo que circula por medio del contactor estático. Nosotros en nuestro caso pues tenemos un controlador que nos permite manejarlo como un diodo y ello nos permite aislar en determinadas situaciones la carga de posibles cortocircuitos. Todo este sistema nosotros lo hemos certificado con diferentes entidades de validación, como laboratorios como el TÜV Rheinland o Veritas, y está certificado por Energy Star. O sea, no es solo que nosotros lo digamos, sino que efectivamente lo hemos presentado a esa certificación. Como os decía, en el modo de funcionamiento doble conversión, una de las cosas que se fija en la norma es que en caso de transferencias entre el sistema, dijéramos, entre el inversor y el contactor estático, los márgenes de tensión no deben salir de esta especie de embudo que tenemos aquí, entre esta franja, que dice que por debajo de 5 milisegundos la distorsión total no puede ser superior, o sea, la distorsión, los márgenes sobre la tensión nominal no deben ser superiores al 30%. Cuando avanzamos a los 10 milisegundos ya deben ser inferiores al 15 y me parece que eso es 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Cuando ya estamos en 15 milisegundos todavía estamos por debajo de un ciclo. Recordad que un ciclo son 20 milisegundos.
ya es inferior al 11% para tener finalmente, como dijéramos, recta final del embudo, el 10% que marca la norma como margen de estabilidad de tensión para las maniobras de transferencia entre el contactor estático y entre el inversor. Esto es lo que fija la norma, cómo tiene que funcionar un doble conversión. ¿Qué pasa con el modo eco? Pues que, claro, lo que decíamos, los tiempos de transferencia y las formas que tienen de transferencia pues implican que en el momento en el cual basculas entre un sitio y otro, pues te sales de esos márgenes, ¿eh? Y entonces, efectivamente, te encuentras que puedes tener por debajo de 10 milisegundos pues interrupciones de servicio, ¿eh? Que a lo mejor la carga a la que estamos alimentando puede soportar esta ventana y que esas interrupciones de menos de ese tiempo sean aceptables y pueda trabajar con ello, pues quizás sí, pero claro, esto ya lo determina cada una de las cargas. Todas no son iguales, hay a lo mejor pues, fuentes de alimentación conmutadas que son más sensibles, otras menos sensibles, hay a lo mejor otras que no utilizan tantos condensadores y entonces pues son más o menos sensibles a estas interrupciones. Entonces, por esto, estos equipos que tienen este modo de funcionamiento se clasifican como clase 3. En medio tenemos uno intermedio, que es un eco avanzado, que como podéis ver, bueno, lo que han hecho es que la ventana se puede acortar un poquito y todavía pues continúa habiendo pues dijéramos, una franja de tiempo en la cual vamos a tener incidencia, pero es más pequeña y mucho más corta, del orden inferior a 1 milisegundo, mucho más corta que en el modo eco. Esto es algún fabricante, pues esto que aporta y dicen, pues nosotros tenemos un modo eco evolucionado clase 2, ¿no? Pues bueno, que sepáis que es esto, que si tenéis una carga muy crítica, pues a lo mejor lo acepta o a lo mejor no. Y finalmente, el modo de conversión lo que tiene es que al estar permanentemente conectado el inversor, tanto en un sentido como en otro, pues está siempre dentro de esta franja. O sea, realmente el aporte, pues ¿no? Que la transferencia de cargas entre el inversor y el estático se realiza siempre hasta estos 5 milisegundos, que es más o menos por aquí, hasta estos 5 milisegundos siempre con márgenes inferiores al 30%. Y que luego por encima de los 20 milisegundos pues siempre estamos en el margen del más menos 10. El hecho de poder trabajar con este modo de conversión, como os digo, sobre todo va orientado hacia el tema de la eficiencia energética, ¿eh? O sea, el poder trabajar así nos permite pues, tener una parte importante del SAI parada y al tenerla parada pues no tiene consumo. Es por ello que dijéramos, aparte de que en sí el equipo sea mucho más eficiente por su construcción, por la tecnología, etcétera, pero el hecho de poder tener parada la parte que transforma la corriente alterna a continua, pues implica estos rendimientos. Luego, además, el modo de conversión, pues lo que os decía, al tener el sistema inversor conectado, pues nos va a permitir que podamos aportar energía, pues por ejemplo, para corregir el factor de potencia. O poder corregir pues cargas con distorsión armónica que tengamos, ¿no? Y aguas arriba, porque en este caso estamos funcionando vía el contactor estático. Cuando funcionamos en doble conversión, el equipo las absorbe. Cuando pasa alterna, continua, continua, alterna, el equipo las absorbe, pero cuando trabajas por el contactor estático, esta dijéramos, carga distorsionada la está viendo, dijéramos, la fuente aguas arriba, ¿no? Entonces lo que hacemos es poder inyectar algún tipo, según necesidad en cada caso, poder inyectar algún tipo de corriente que, dijéramos, neutralice estas componentes armónicas. Eso también es una patente, toda la parte esta del inversor de la corrección del factor de potencia también es una patente exclusiva de Schneider y que de momento pues, solo utilizan nuestros equipos. Siguiendo con el tema de conversión, también, como os decía, nos permite tener un control del contactor estático que nos permite que no haya propagación de cortocircuitos aguas abajo. En el modo eco no se puede conseguir
dijéramos, controlar porque no está monitorizado el defecto ni nada, y entonces hay veces en las que en caso de un defecto el inversor puede retroalimentar la fuente, ¿no? Entonces podemos ver que un defecto aguas arriba pues se transmite hasta la carga. En este modo de conversión nosotros, aparte de dijéramos, todo el aporte del inversor reversible y demás, una de las ventajas que tenemos es que podemos bloquear el contactor estático, haciéndolo actuar como un diodo y haciendo que aíslen el fallo y que este defecto no se transmita aguas abajo, ¿eh? Pero sobre todo, lo que os decía, el concepto de conversión está básicamente orientado al rendimiento y a la eficiencia energética, ¿no? En cuatro números, porque esto, aunque les interesa mucho más a los financieros que a los ingenieros, pero en 4 números para que los tengáis presente, al final las diferencias son estas, ¿no? Hoy día estamos, bueno, de la última vez que hice cálculos o que hice una simulación, el kilovatio estaba a unos 0,13, ahora mismo no tengo ni idea de cómo está, pero vamos, podemos contar que ya debe rondar los 0,16 o 0,17. A 0,13 a mí me salía que por 365 días por 24 horas son 1.138 euros al año. O sea, cada punto de rendimiento de un 100 kVA, esto lo he hecho por aquí, lo pone aquí. Sobre un 100 kVA, cada punto de rendimiento, o sea, entre un 99 y un 98, la diferencia son 1.138 euros al año de consumo. Que además, si tenemos en cuenta que ese aumento de disipación implica también mayor climatización, nosotros hemos contado que aproximadamente ese kilovatio que consumimos de más, que disipamos, pues aproximadamente en consumo eléctrico de climatización para poder disiparlo son unos 350, aproximadamente unos 350 euros. O sea que el kilovatio entre consumo propio y coste de climatización son 1.500 euros al año. Entonces, bueno, los números aquí un poco así a grosso modo son esos. ¿Cuáles son? Pues que un equipo con un 96% de rendimiento, que es, ya os digo, un rendimiento excelente, es el rendimiento base de nuestra gama Galaxy, un funcionamiento doble en conversión. Sí que hay algún equipo que tenemos ya con el 97%, incluso rondando ya el 98%, pero vamos, el 96% es un muy buen rendimiento y para cualquier máquina del mercado es una buena prestación. Pero ese 4% de pérdidas significa 60.000 euros en 10 años, ¿no? He dicho, ponemos 10 años porque más o menos es la vida estimada de los UPS trifásicos y a partir de cuando los clientes empiezan a plantear la renovación. Son unos 60.000 euros. Si trabajamos en modo de conversión con este rendimiento del 99%, las pérdidas, o sea, lo que vamos a gastar en energía por pérdidas es alrededor de unos 15.000 euros. Es sencillo, la diferencia son 45.000 euros. O sea, tenéis para cambiar de equipo cada 2-3 años. Si contamos que un equipo de 100 kVA en precio de mercado pueda estar rondando, según fabricantes, los 18.000 euros, pues podéis cambiar de equipo al segundo año para comprar un equipo más eficiente porque ahorraréis dinero. Y básicamente esta es la concepción energética. Aquí lo podéis ver a lo mejor un poco más gráfico, ¿no? O sea, compras el equipo que te cuesta, pues esto lo hemos dicho, vamos a poner 20.000 euros el año cero y con ese rendimiento, pues el primer año le añades lo que hemos dicho, los 4.500 euros de consumo anual. Y el segundo año, otros 4.500. Y el tercer año, otros 4.500. Y así sucesivamente se va acumulando al coste del equipo nuevo. Con el e-conversión, pues es lo mismo, pero la curva es mucho más pequeña y el sumatorio final, pues es mucho más reducido. Decimos un 75% porque realmente la diferencia entre el 1% y el 4% es un 75%, pero no es un 75% sobre el consumo total, ¿eh? No es esa la idea, ¿eh? Pero lo que decíamos, sobre el 100 kilovatios, pues anualmente la diferencia de coste son estos 4.500 euros, perdón.
es una cantidad lo suficientemente importante como para poder, dijéramos, llamar a la atención en cuanto a qué equipo seleccionamos y qué modo de funcionamiento de trabajo seleccionamos. Sí que es verdad que los clientes, dijéramos, de tipo industrial están más abiertos dijéramos, a trabajar con estos modos de funcionamiento eco y e-conversion, etcétera. Quizás porque a lo mejor pues, tienen una sensibilidad menos fina en cuanto a la estabilidad de tensión y a la calidad, porque a lo mejor por los entornos industriales pues, siempre han sido mucho más distorsionados. Y los clientes pues, de los entornos urbanos, los data centers, los edificios comerciales y todo, pues son más reacios y están siempre con que quieren que todo sea mucho más refinado. Pero como he comentado, la verdad es que tecnológicamente el sistema e-conversión puede dar solución a unos y a otros. Cambiando un poquito de tercio, el tema de las baterías, lo que os decía, las baterías modulares. Las baterías modulares, pues como podéis ver, no es más que una batería encapsulada. Es una batería que nosotros colocamos dentro de unos packs, en el cual pues las baterías dentro va montando una serie y entonces pues las tenemos en este formato que os he enseñado antes y que van encapsuladas dentro de las baterías. Esto pues tiene la ventaja, por un lado, pues que ya incorporan pues sensores de temperatura dentro, que incorporan sus propios fusibles y con eso ganamos mucho en cuanto a fiabilidad y a cuanto mantenibilidad de las baterías, ¿no? Pensemos que estas baterías que van aquí dentro son baterías VRLA, mal llamadas baterías sin mantenimiento, estancas sin mantenimiento. Digo mal llamadas porque ni son estancas ni son sin mantenimiento. O sea, no son estancas porque todas estas baterías llevan todas una pequeña válvula, por eso se llaman VRLA, que permite una cierta expansión y en caso necesario desprenden algo de hidrógeno de la reacción química que tiene en su interior. Entonces, para que no explote, cuando se produce un exceso de hidrógeno, pues lo expulsan. Es una expulsión que es muy pequeña y que es residual. De hecho, no hay que incorporar dispositivos de evacuación de gas ni cosas especiales. Yo normalmente, de hecho, creo que no hay nada de normativa que lo indique. Nosotros lo que recomendamos siempre en los sitios que haya baterías de este tipo es que haya una cierta renovación de aire, o sea, que no estén en una sala hermética presurizada los 365 días del año. Muchas veces con el simple abrir y cerrar y entrar de las puertas o un pequeño extractor para que haga un poquito de renovación de aire es más que suficiente. Luego está el tema de la climatización, que las baterías, lógicamente, y eso lo sabemos de todo, de los teléfonos, de las baterías de cualquier electrodoméstico, la batería se siente cómoda con una buena temperatura. O sea, cuando están calentitas es cuando funcionan mejor, porque al final la reacción química se facilita con una temperatura alta. Pero por contra, a mayor temperatura el proceso químico se acelera y el desgaste de la batería es mayor, con lo cual el envejecimiento de la batería, porque se va desgastando en cada proceso químico, se acelera y la batería se estropea mucho antes. O sea, la batería le gusta trabajar calentita, pero si queremos que nos dure tiene que estar fresquita. Básicamente el concepto sería este. Entonces, por eso es muy importante el tener sensores de temperatura en la batería para poder vigilar cómo funciona. Nosotros en los equipos, cuando llevan estas baterías modulares, en el mismo frontal del equipo, en el display, tenemos acceso a funciones en las cuales pues, podemos supervisar a nivel global, no elemento por elemento, que para eso tenemos otros, dijéramos, dispositivos y equipos, dijéramos, para hacer supervisión de batería específico, pero sí que podemos pues, ver detalles pues, del tipo pues, temperatura, el estado, los interruptores de protección o los fusibles, si se han activado. En estos casos que llevan, ¿no? Esto dijéramos sería como un armario que os he enseñado con todos los cartuchos puestos, pues te enseña pues por piso las temperaturas de funcionamiento, el tipo de batería, la marca de batería que tienes en cada
cada uno de ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues diría esto, pues que aquí las de arriba son unas Iwasa, las de medio unas CBS, esta está vacía, aquí hay unas Vision, y así sucesivamente, y va enseñando por rangos de temperatura, ¿no? La zona del centro pues tiene una temperatura más alta. Bueno, nos aporta toda una serie de información que nos permite mejorar la supervisión de todo ello, ¿no? El formato, dijéramos, es este, tenemos en 2 alturas, uno que permite pues, 6 estanterías y la otra que permite 9 estanterías. En todos los casos lleva su protección, esto se suministra desmontado y se monta in situ, lo monta el servicio técnico de Schneider, que es el servicio técnico propio en las diferentes ubicaciones, y se adaptan según necesidad. O sea, los armarios pueden ir más llenos. Esto es una configuración que nosotros os indicamos. Hay herramientas en las cuales los clientes se las pueden configurar ellos, pero vamos, básicamente lo más sencillo es que nos llaméis y nos digáis lo que necesitáis y entonces os damos la configuración que requiere cada caso, pues decir, pues vas a necesitar 3 pisos o 4 o lo que sea. Y al mismo tiempo, según los modelos, tenemos baterías de 7 o 9 amperios, o sea, cada una de las baterías que va dentro, que van 8 baterías en cada uno de estos packs, de 7 o de 9 amperios. Y ello nos permite hacer pues, las series con la cual conseguimos la temperatura de 400 y pico voltios, que es con la que trabajan estos equipos. Como os decía, mecánicamente pues son muy versátiles, llevan los kits sísmicos, permiten alinearlos tanto en un lado como en otro, ¿no? Aquí en el dibujo los veis que están alineados a un lado, pero realmente se pueden colocar en cualquiera de los 2 lados, no hay mayor problema. Podemos a cada serie le podemos añadir hasta 4 armarios de este tipo, o sea que realmente se pueden conseguir autonomías bastante significativas. Sí que es verdad que para largas autonomías, por ejemplo, para lo que es iluminación de emergencia, para los hospitales, las partes de quirófanos o las partes que por normativa requieren pues 1 hora o 1 hora y media de continuidad de servicio, pues todavía suele ser económicamente más rentable la batería clásica en armario o en bancada, la batería VRLA clásica, para conseguir estas grandes autonomías por un tema de coste. Pero en cuanto a prestaciones, a capacidad de control y demás, la cosa está ya no solo muy pareja, sino que ya por tanto las modulares como las baterías de ion-litio pues superan ampliamente en prestaciones a la batería de plomo. Entonces, aunque sean autonomías largas, la barrera sigue siendo, o el elemento de definición casi siempre continúa siendo un tema económico. Dentro de estos equipos, muy rápido por no extenderme mucho, tenemos la modularidad, la escalabilidad, la redundancia y es importante saber que todo esto no significa lo mismo. Cuando hacemos un pliego, hacemos un documento, un RFQ o preparamos de alguna forma un proyecto, pues hablamos y hablamos con los clientes y no, pues yo este equipo quiero que sea modular, vale, pues ya pondremos un equipo que sea modular. Sí, porque así el día de mañana pues, le pondremos más módulos y no, tú no solo quieres que sea modular, quieres que sea escalable. Pero eso es lo mismo, ¿no? No. Una cosa es que el equipo sea modular, es decir, que esté constituido por módulos y que cada uno de esos módulos sea fácilmente intercambiable. Y otra cosa es que sea escalable, que pueda ir creciendo el día de mañana. Claro, y que si falla uno de los módulos, los otros funcionen. No, eso es otra cosa. Eso es que además los módulos sean redundantes. O sea, hablamos de todas estas cosas y, entre comillas, ¿no? Pues porque vamos en toda la carrera y vamos siempre, dijéramos, con urgencias y vamos mezclando conceptos que si bien son muy similares y dijéramos un poco el espíritu pueden ser parecidos, pero que al final cada palabra
hace referencia a una característica y cada una de estas características no tienen por qué exactamente las mismas, ¿no? Y de hecho, pues como os digo, estos tres conceptos, modularidad, escalabilidad y redundancia, en sí son diferentes. Todos nuestros equipos son modulares, o sea, todos los Galaxy, incluso las otras gamas que tenemos trifásicas más sencillas, también son modulares. Todos tienen esta concepción, como podéis ver, en las cuales pues, cada componente son unos módulos muchas veces. En todos los Galaxy siempre son extraíbles, no en caliente. Extraíble en caliente es otro concepto que ahora vemos, pero son extraíbles y lo cual implica pues, que eso tiene pues, un tiempo de reparación mucho mayor, o sea, mucho más pequeño. Es la gran ventaja de la modularidad. Aquí, sin entrar mucho en la letra, pero la idea es que nosotros estadísticamente hemos visto que de todos estos módulos y todos estos componentes de Onsite, lo que más falla o más incidencias tiene siempre es el módulo de potencia, baterías aparte. El tema de las baterías sí que es realmente el punto más débil de Onsite, pero en cuanto a partes de componentes es el módulo de potencia. Entonces vemos que por cada 100 módulos de potencia que tenemos que cambiar o sustituir en batería, o sea, en garantía o alguna cosa, sustituimos 7 bypasses, 4 módulos de control, dos módulos de alimentación, dijéramos lo que es la parte de alimentación de continua de todos los componentes internos, apenas uno de tarjetas de entrada y salidas, apenas un display. O sea, el gran, dijéramos, punto crítico en cuanto a funcionamiento son los módulos de potencia. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Pues poner equipos redundantes. Lógicamente, si tú tienes un módulo de potencia extra, es decir, si aquí tienes 3 módulos que cada uno es de 50, tú solo tienes una carga de 100 y tienes margen de un módulo de potencia, pues lógicamente está reduciendo, como os decimos estadísticamente, pues prácticamente a la 10ª parte las posibles incidencias que tengas en el futuro, porque esto te va a permitir reducirlo. Y luego, si encima pones equipos en paralelo, nosotros hemos incorporado una función que es que la potencia se reparte entre los módulos, no entre los equipos. Es decir, aquí tenemos 3 equipos, cada uno con 2 módulos funcionando para una carga de 200, cada uno está al 16%. Si falla un módulo, pues la carga se reparte entre los otros 5. O sea, no solo la asume que podría ser el equipo del mismo equipo que podría, el otro módulo del mismo equipo que podría absorberlo, sino que se reparte entre todos los módulos. Y entonces eso te permite que incluso si tienes un segundo fallo en ese mismo equipo en el otro módulo, todavía puedes continuar alimentando toda la carga porque todavía continúas teniendo potencia para alimentarlo todo. E incluso si en vez de tener en el de abajo tuvieras un fallo en un módulo de otro equipo, todavía podrías continuar funcionando. O sea, esto es realmente lo que nosotros entendemos como una tolerancia a fallos y una redundancia realmente total, en el sentido de que todo se comparte y entre ellos todo es intercambiable. Si a esto le unes un sistema de baterías modulares o un sistema de baterías de ion-litio, que en todos los casos pues son, dijéramos, fácilmente extraíble, pues claro, realmente tienes un sistema muchos muis, o si queréis en término estadístico, muy 99,99 fiable, que es finalmente lo que estamos buscando. Luego, aparte, el Live Swap es la capacidad de que encima estos módulos los puedas extraer con el equipo en carga en funcionamiento, ponerlos y sacarlos sin problema. Nosotros esto ya lo teníamos en nuestras gamas Symmetra, pero recientemente lo hemos incorporado en los equipos Galaxy, y si anteriormente no lo hacíamos era sobre todo por un tema de seguridad laboral, ¿no? por el riesgo que podía suponer al extraer o poner los módulos la formación de arco eléctrico. Entonces, lo que hemos hecho ha sido avanzar mucho en este sentido. Hemos mejorado la protección interna de los equipos, se ha incorporado toda una cámara, dijéramos, de embornado, de enchufado en la parte trasera de los módulos para que realmente se pueda, dijéramos, separar esos módulos, extraerlos en funcionamiento sin que haya un riesgo para los técnicos que lo están operando. Porque el funcionamiento en sí de la extracción y introducción e intercambio de módulos no es un problema técnico. O sea, esto ya hace tiempo que está
que está, dijéramos, adaptado y que ya muchos equipos, ya os digo, nuestra gama Symmetra que tiene ya, pues creo que son 12 años en el mercado, ya lo incorporaba, este sistema modular extraíble con conectores de estos tipo bayoneta. Pero recomendábamos hacerlo en proceso de bypass precisamente por el riesgo de arco eléctrico. No se formaba, la cámara ya permitía hacerlo, pero por un tema de mayor seguridad nosotros siempre recomendamos a los clientes hacerlo en este sistema. Y finalmente, por comentar un poco, porque también nos habían llegado algunas consultas y nos han hecho preguntas pues, sobre el tema de las baterías de litio. Bueno, esto realmente, pues claro, para mí personalmente todos son ventajas. Y sí que es verdad que la batería VRLA, la batería de plomo de válvula regulada, sigue siendo un producto súper fiable y súper competitivo, pero lógicamente el biolitio le está comiendo terreno a pasos agigantados, porque además ahora ya ha llegado a un nivel económico en el cual, pues como os puedo enseñar un poquito así a nivel resumen, acaba compensando. La batería es más pequeña, o sea, este armario de batería que os enseño es el equivalente a lo que son 2 armarios de baterías de plomo, además mucho más anchos. O sea, si esto es un armario de 600 milímetros de ancho, en plomo tendrías aquí 2 armarios de 800, aproximadamente el doble. Lo que decimos, tiene una huella, un footprint sobre el suelo mucho más pequeño. En un tema industrial o a lo mejor en un data center no es un problema, pero en un edificio de oficinas en el centro de una gran ciudad, que el metro cuadrado se cotiza lo que se cotiza, pues esto empieza a ser significativo. Mucho menos peso. Lo mismo, según qué sitios, pues los forjados no son los óptimos. Entonces, ahí eso es también un aporte de calidad. Tienen una expectativa de vida tremenda, la verdad. Hoy día, como permiten muchísimos más ciclos, porque la clave del asunto es que la batería de litio, la química del litio, pues permite muchas más cargas y descargas. El elemento es energéticamente más potente y permite muchas más cargas y descargas, pues la vida se multiplica. En el plomo, la cantidad de ciclos está normalmente sobre unos 500 ciclos de carga-descarga. En el mejor de los casos puede llegar a los 1000, pero es que en el litio están hablando pues de eso, de entre 2000 y 5000 ciclos de carga y descarga para una batería. Entonces, y aparte, con un final de vida en el cual todavía esa batería todavía puede ser reutilizable para otras funciones que permitan pues una capacidad menor. Permiten trabajar un poquito más alta temperatura, lo que hablábamos antes de que les gustan estar calentitas. Pues estas ya no necesitan estar tan fresquitas para que duren, ¿no? Pueden trabajar a unas temperaturas algo mayores, ¿no? Y encima con esta densidad energética que tienen, pues permiten unos tiempos de recarga más rápidos, que puedes meter más chicha, entre comillas, y eso te permite además que se recargue mucho más rápidamente. Sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado y hacer un tema de carga pues lo más prudente posible y muy bien controlado, y de ahí vienen pues todos los accidentes que vemos cada día de un patinete que ha salido ardiendo o un teléfono que ha explotado, estas cosas, ¿no? Porque esos cargadores no son nada sofisticados y entonces pues son unas baterías pues eso, que cogen rápidamente niveles de temperatura alta, y como tienen mucha capacidad, pues si no tienen un control de carga adecuado, pues puede dar lugar a accidentes. Esto normalmente en el sector industrial, no ya en los UPS, en el tema de los cargadores solares o del tema del vehículo eléctrico, yo creo que está muy superado porque los cargadores son digamos, más evolucionados y mucho más completos. Como os decía, el tema de ciclos, pues lo que decíamos, de los 500 del plomo, pues hasta los 5000 que se está hablando de las baterías de litio. Esto hace que sean mucho más predictibles, o sea, podemos tener mucha más idea de qué es lo que va a pasar a medio y largo plazo. El único inconveniente, y por eso está en rojo, es que siguen siendo más caras.
Pero claro, ahora ya que una batería que te va a durar 3 veces más solo cueste un 50% más que otra, hace que a la larga, en el TCO, o sea, en todo el coste operativo final de toda la vida del equipo, desde que lo compras hasta que dejas de usarlo, pues, lógicamente, si tienes una batería que te va a durar 15 años, no la vas a cambiar nunca. Mientras que una batería de plomo, pues la vas a tener que cambiar mínimo 1 o 2 veces. Entonces, para que la batería de plomo solo en término económico te salga rentable, pues tiene que valer una tercera parte que el litio. Si no, en el momento que ya solo vale la mitad o un 70%, ya el argumento económico ya ha quedado superado. Entonces, por eso, dijéramos, es una opción que cada día está llegando más. Como ejemplo de que realmente los fabricantes, esto de la vida estimada es la que es, pues está que las baterías de litio ya tienen garantía de 3 años de saque. Y en muchos casos, pues esto te ofrecen posibilidades de garantía extra de hasta 10 años. Esto un fabricante de plomo no lo puede firmar en la vida. Es absolutamente imposible. Esto viene un poco al cuento esta gráfica de lo que os decía antes, de que además la batería de litio, cuando llega al final de su vida útil, todavía es útil. Porque esto que es en un, dijéramos, proceso acelerado de prueba, esto es sobre pruebas de laboratorio, sobre los procesos de carga y descarga, haciendo pues descargas de microciclos, o sea, pequeñas descargas como hace un SAI siempre, que se descarga durante 1 minuto. Y luego haciéndole 1 o 2 descargas largas al año pues para mantenimiento y demás, pues hace que la batería VRLA, que es la curva verde, como veis, va bajando de vida más o menos al mismo ritmo que la de litio al principio, pero a partir de media vida empieza a caer en picado, y aquí la hemos puesto en 6 años, es una batería, pues lo que ahora según Eurobat es una batería de hasta 10 años de vida media. La norma dice que puede durar en condiciones ideales de laboratorio hasta 10 años, que sería la VRLA. Y a partir de ahí los fabricantes pues recomiendan que cuando llegue al 70% de su capacidad pues la desechemos. Es el momento en el cual la cambiamos. Como podéis ver, la tendencia de la curva sería que prácticamente ya ni en el siguiente año, en los meses inmediatos, pues cayese en picado y se quedase sin capacidad, quedase por debajo del 50% y no tuviese capacidad para alimentar al SAI. Mientras que la batería de litio pues va bajando, pero es mucho más plana, y al final estos 15 años es sobre esta temperatura. Al final de estos 15 años, pues todavía tenemos prácticamente el 80% de la batería. O sea, si en ese momento la desechamos, esta batería todavía la podríamos utilizar para otras aplicaciones que todavía tendría algo de vida útil, ¿no? Es por esto por lo que los fabricantes de automóviles empiezan a hablar de estos temas de dejar las baterías en alquiler y al final de la vida útil recuperarlas para otras aplicaciones, como puede ser pues esto, el almacenamiento de energía a nivel solar o cosas así parecidas. Y en fin, esto un poco era lo que os queríamos contar, sin extendernos mucho, como supongo que a alguno le gustará, pues esto da para hablar largo y tendido. Yo en la presentación al final pues os pongo varios links de nuestros blogs, de documentos que podéis descargaros, pues estos white papers. Desgraciadamente la mayoría están en inglés, pero así todo, bueno, creo que son interesantes y que siempre hay alguno que podéis ver. Al final de todo, el último que salía, que era el trade-off, esto es un link que si lo veis os lleva aquí a un simulador en el cual, pues bueno, podéis aquí jugar un poco lo que hablábamos con el tema del comparativo entre las baterías de plomo y las de ion litio. Aquí lo que decíamos, aquí podéis configurar, decir cuánto queréis que dure el SAI, qué potencia, las baterías de litio me durarán 12 años, las VRLA me durarán 4, bueno, no, las de VRLA voy a decir que me durarán 6, pero bueno, las de litio voy a decir que me van a durar 15, como dice Ángel, ¿no? Podéis poner, si queréis, algo de coste de capital, porque esto es, si dijéramos financieramente necesitáis dinero para hacer la inversión, un coste de metro cuadrado, porque con lo que hemos visto que el coste varía si necesitamos más metros porque hay un coste añadido del footprint,
Y entonces, pues aquí pues os da un poco, aquí os lo da en tipo curva, diciendo que al final de la vida útil las de litio te han costado un 29% menos que las VRLA, porque te han costado 28.000 contra 40.000. Y aquí tienes un poco los desgloses, el coste CAPEX, el coste de compra, de adquisición, los gastos de mantenimiento, como las baterías de litio llevan todo el tema de supervisión de energía, las revisiones de mantenimiento son más cortas y requieren menos intervención de los técnicos, por lo cual son más baratas, el espacio es más barato. La energía, como no tenemos que climatizar tanto la sala, porque pueden trabajar, a lo mejor en vez de tener que trabajar a los 22 o 23 grados del plomo, pues puedes trabajar a 26 o 27, pues también te ahorras un dinerito en energía. Y luego, pues lógicamente, como no las tienes que cambiar en los 15 años, pues te duran menos. Esto ya os digo que es una herramienta que la tenéis aquí, que podéis, es este último link de aquí, que está en nuestra web, que podéis entrar y es para jugar. Lo demás son todo documentos, pues entre comillas, pues de temas cercanos a todo esto de lo que hemos ido hablando. Y nada, y aquí al final tenemos una herramienta que es el Specification Tool, que no sé si Xavi quiere comentar ahora un poquito o si le doy un vistazo, o le doy un vistazo a las preguntas y respuestas. Pero vamos, como tú veas, Xavi. Sí, así te vas mirando las preguntas y yo lo voy a presentar. Solicito el control remoto para que me dejes. Yo tengo que dejar de hacer o descompartir, sí. Descompartir. Sí, yo creo que tienes que dejar de compartir, Ángel. Probar. Venga, ¿sí? Todo tuyo. Muy bien. Me dice que yo no puedo iniciar mientras el otro participante está compartiendo, ¿vale? A ver, pues si puedes descompartir otra vez, Ángel, y vamos a probar. Ya está, yo ahora estoy como si no estuviese compartiendo, creo. Bueno, me dice que yo no puedo iniciar la función de compartir mientras... A ver, ahora sí. Vale, ahora sí, ¿no? Estás viendo mi pantalla. Sí, vale. Sí. Vale. No, simplemente, lo que os voy a presentar rápidamente lo presentamos ya pues en un webinar en junio, ¿vale? Directamente. Os voy a entrar, podéis entrar a través de... Esto ahora me molesta, ¿vale? Me lo mojo. Vale, directamente desde la web, ¿vale? Y es una herramienta donde podréis... A ver, voy a cargarla, ¿vale? Vamos a hacer directamente, podéis crear un proyecto, ¿vale? Tanto de eléctrico como BMS. Y dentro de todo el portfolio de Schneider Electric que tenemos, pues podéis aquí directamente entrar a lo que son los SAIs y hacer una selección del SAI que queráis, ¿no? Pues de 30 kVA, trifásico, alta eficiencia, modular, sí o no, tipo de batería litio-plomo, ponemos litio, la arquitectura, si es una configuración de SAIs en paralelo, etcétera, si hay redundancia, mantenimiento, etcétera. Lo relleno así en plan rápido porque tampoco no quiero extenderme. Y os da unas especificaciones técnicas en función de vuestra selección. Y esta selección la podéis descargar directamente en un documento Word, donde aquí podéis copiar, pegar, borrar lo que necesitéis, ¿vale? Tanto os he hecho el caso de SAIS, pero aquí tenemos pues toda la información técnica del portfolio de Schneider actualizado, ¿vale? Y sin más, quería enseñaroslo de nuevo, ¿vale? Dejo de compartir y vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Bueno. Muchas gracias, Xavier. Vale, pues teníamos actualmente 3 preguntas y respuestas, ¿vale? Si te parece, como en otras ocasiones, Ángel, te las hago y las vamos respondiendo. Sí, había empezado a contestar, le había contestado Alberto que me preguntaba, sí, es que le estaba contestando mientras hacía Xavi. Alberto me preguntaba si podíamos
utilizar ambos tipos de baterías en un mismo site. Yo digo que sí, podemos en estos Galaxy, en toda la gama Galaxy se puede utilizar tanto VRLA como ion litio, pero no al mismo tiempo. O sea, no podemos mezclar baterías de un tipo y de otro porque los rangos de tensiones de funcionamiento son diferentes y los rangos de carga de los cargadores son diferentes. O sea, los hay que configurar la parte electrónica para un tipo de batería para que haga su carga y descarga correctamente. ¿Vale? Esas ya le había contestado a Alberto, a los demás les contestamos aquí. A ver, la pregunta esta de... Vale. Fernando nos comenta, mi pregunta viene relacionada con su uso y si es así, ¿se puede utilizar las SAIs como sistema de alimentación auxiliar para grupos contra incendios? ¿Y qué particularidad tiene el hecho de que estas cargas tengan que tener una duración mínima de 1 hora de suministro? Por ejemplo, para un grupo de 15 kilovoltios trifásico, ¿qué tipo de batería y qué configuración se recomienda? ¿Qué sistema se podría utilizar? Vale. Sobre esto hay una norma que es la N50-171 que hace referencia a la instalación de sistemas de iluminación de emergencia y entonces allí se contempla la posibilidad de utilizar sistemas de alimentación ininterrumpida como sistema de socorro para suplir esto. Entonces sí que es verdad que la norma fija que la autonomía mínima que debe suministrar estos equipos son 1 hora y fija un par de características técnicas también más o menos ligeras, de que el cargador tiene que estar sobredimensionado en una potencia, pero no hace ninguna referencia a un tipo de batería en concreto. O sea, se puede utilizar cualquiera que sea, dijéramos, que cumpla lo que dice la norma. Nosotros, de hecho, hemos certificado a nivel europeo algunos equipos para funcionamiento como iluminación de emergencia en el rango de entre 10 y 200 kilovatios, que es con otra gama, con la gama Easy UPS, y estos equipos se pueden utilizar libremente para iluminación de emergencia, adaptándose a la potencia que requieren. En este caso, que pide 15 kilovatios, pues tendría que ser un SAI que diese esos 15 kilovatios durante ese mínimo de 1 hora que se requiere según la norma. Es el único condicionante que tiene. Eso si te quieres adaptar a lo que es la normativa. Lógicamente, si alguien lo quiere utilizar para iluminación de emergencia o para extracción de humos o para cualquier otra aplicación, independientemente de que esté certificado o no esté certificado, puede utilizar cualquier equipo porque la funcionalidad es la misma. El equipo es exactamente igual, solo que la batería está dimensionada y hay unas configuraciones de software que se adaptan a la norma, solo eso. Perfecto. Fernando nos ha hecho una pequeña aclaración con respecto a grupos contra incendios. Dice que se refiere a grupos contra incendios, grupos de abastecimiento de agua, víes, rociadores. Pues aquí sí que me ha pillado, porque sobre estos grupos, o sea, entiendo que es para dar continuidad de servicio a los grupos de abastecimiento. Entonces, entiendo que lo mismo, que mientras cumplas el requisito del tiempo mínimo que se solicite, la autonomía no viene regida por ningún tipo de batería. Cualquier tipo de batería nos puede dar la autonomía que queramos. Es simplemente una cuestión de coste, lógicamente. Una batería contra más grande es, porque al final el tiempo viene por más batería, por más grande o más series o elementos de mayor capacidad. Contra más grande es, pues más voluminosa y más costosa es, tanto en plomo como en litio. El litio es mucho más pequeña, pero es más cara. Y entonces, pues hay que buscar ahí un poco el equilibrio, pero no hay un problema técnico para usarlas. Perfecto, Ángel. Bueno, aprovecho antes de continuar con la siguiente pregunta que alguna persona está poniendo alguna pregunta por el chat. Por favor, ponerlas por el apartado, como hemos comentado al principio, de preguntas y respuestas para facilitar la gestión de las mismas. Vale, Juan nos dice, ¿qué rango de temperaturas es el aconsejable para ambos tipos de batería? Lógicamente 24 grados para las de PV es lo óptimo, pero ¿hay un límite por encima del cual estamos en riesgo real de deformación de las baterías? Bueno, realmente en cuanto a funcionamiento hay mucha más información sobre esto, lógicamente, de la de plomo, porque hay mucha más experiencia en el mercado.
pero dijéramos, para que entren en riesgo de deformación, como él dice, que es que se sobrecalienten tanto que la válvula de expansión no permita, dijéramos, disipar la formación de gas dentro, normalmente suele estar en el orden de entre los 35 y los 40 grados. A partir de ahí ya sí que las baterías se empiezan a hinchar y hay riesgo real de que puedan llegar a explotar. Tanto la de plomo como las de litio. Pero sí que es verdad que en la franja de los 30-35 grados las de litio continúan funcionando relativamente bien y las de plomo ya empiezan a calentarse más. Aparte, esto sí que es cierto que los fabricantes de las baterías de plomo, ellos la temperatura que recomiendan es esta de los entre 24 y 25 grados, pero ellos mismos dicen que si subes la temperatura 10 grados, o sea, si subes hasta 35 grados, la vida de la batería se reduce a la mitad. O sea, esto está escrito y puesto en web de los fabricantes porque realmente es una batería a la cual trabajar continuamente a una temperatura alta le afecta muchísimo. La de litio no le afecta tanto, o dijéramos su umbral empieza más arriba. Empieza a lo mejor que en la de plomo ya empieza ese umbral en 30 y en la de ion litio pues ya empieza pues alrededor de los 40. Perfecto, gracias Ángel. Alberto nos pregunta, ¿existen Galaxy para redes IT? Bueno, cuando dice redes IT, supongo que debe ser en cuanto a integración en sistemas o en data centers o en aplicaciones vinculadas a cualquier aplicación informática. Nosotros estos equipos no los usamos solo en el ámbito industrial. Sí que es verdad que para la aplicación data center tenemos producto a lo mejor más específico, sobre todo para todo lo que es el concepto Edge actualmente de los micro data centers. Sí que tenemos producto específico, pero también estamos instalando equipos de estas familias de los Galaxy en los grandes data centers que se están haciendo en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, son equipos pues, que dan la funcionalidad exactamente igual que uno que otro. Vale. Perfecto. La siguiente pregunta nos la hace Jorge y dice, ¿qué tipo de comunicación utiliza dichos racks? RTU, TCP, NEA para las alarmas. Bueno, sí, ahora justo estamos en un periodo de transición tecnológica, estamos evolucionando las tarjetas de comunicación. Vamos a sacar un nuevo, nosotros le llamamos una nueva Network Management Card. Todos estos equipos ya llevan por defecto incorporada una tarjeta de comunicación que soporta SNMP para integración en entornos vía Internet y con un software propio que nosotros podemos proporcionar o bien integrable pues, en diferentes plataformas de los clientes. Aparte de este soporte de la tarjeta NMC para todo lo que es el entorno Internet, se pueden equipar tarjetas también Modbus, ya más para integración pues, en un sistema de gestión de edificios. También pues, esas mismas tarjetas Modbus normalmente también tienen capacidad, como decía por aquí, me ha parecido leer exacto, RTU, TCP, o sea, tienen diferentes posibilidades en la misma tarjeta de comunicación. Pero vamos, es realmente difícil que no haya capacidad de integración con las plataformas más habituales y casi todos por defecto ya llevan esta tarjeta. De hecho, estos equipos llevan la tarjeta integrada en un slot y luego tienen 1 o 2 slots más libres por si necesitas simultáneamente, pues lo que decíamos, a lo mejor tener el soporte para Internet y al mismo tiempo pues un soporte Modbus o incluso un soporte de contactos libres de potencial para integrar en un BMS o en un SCADA. Perfecto. Alberto nos dice, ¿cómo ha solucionado Schneider Electric el tema de cuando el SAI está conectado en una red TT y se tiene que desconectar el interruptor general y como consecuencia se pierde la referencia del neutro al SAI? Bueno, el sistema TT es un caso, dijéramos, de sistema de protección de personas un poco especial y que normalmente va asociado
a una instalación pues con una red de neutros un tanto peculiar. El problema de dejar en neutro, el equipo lo asume, se crea, dijéramos, un neutro flotante propio, en el cual en ese momento efectivamente se puede quedar sin referencia, pero es capaz, dijéramos, de continuar funcionando en ese momento. Suele ser más un problema, por ejemplo, cuando va asociado a un grupo de electrógeno, porque entonces sí que suele haber ahí algunos movimientos, dijéramos, en las conmutaciones entre el grupo, los interruptores y el propio SAI, en las cuales sí que muchas veces el SAI pues, se suele quejar, incluso en algún caso pues, puede ser que llegue a pasar a contactor estático y se quede bloqueado allí. Pero normalmente funciona dijéramos, en este modo, dijéramos, de pilotaje autónomo. Perfecto. Juan nos comenta, habitualmente los espacios técnicos no hay que climatizarlos según el RITE y es un gran problema por desconocimiento en diseño de edificios nuevos colocar los SAIs en zonas solo ventiladas y se ven verdaderos problemas. Bueno, parece que esto es quizá una apreciación más que una pregunta. Sí. Vale. Gracias, Juan, por tu comentario. Daniel nos hace una consulta y nos dice, para un CPD con sistema IT, la cual se está dimensionando con equipos Galaxy, ¿se requieren instalar los diferenciales en cuadro aguas arriba? Se entiende que al haber etapas en este SAI existe un aislamiento galvánico. Este aislamiento evitaría que la línea de fase de falla no tenga continuidad, no se cerrara el circuito. Bueno, realmente no hay un aislamiento galvánico porque, dijéramos, todos los elementos al final tienen un neutro de conexión común y todas las masas están unidas. Entonces, el tema de los diferenciales en el sistema TT, como he dicho antes, es bastante peculiar porque los SAIs de por sí son unos aglutinadores de corrientes de fugas, tanto las suyas propias, que las tiene porque son equipos que por concepción pues incorporan muchos componentes pasivos que tienen corriente de fuga, y además el hecho de dijéramos, aglutinar todas las cargas críticas en ellos hace que concentren todas estas corrientes. Entonces, realmente en Schneider tenemos bastantes dispositivos diferenciales, dijéramos, muy especiales para funcionar con todo este tipo de cargas y estos sistemas de protección de personas, pero así todo yo la recomendación que hago siempre es o bien atomizar al máximo, lo cual en el caso de un SAI es difícil porque el SAI al final tiene la potencia que tiene y no puedes ponerlo más pequeño, y al final pues tienes que tener un compromiso entre cumplir las normativas y proteger a las personas, ¿no? Entonces a veces hay que resignarse a que en algún momento pues puede ser que un diferencial, si es necesario, pues tenga que disparar para proteger una instalación. Perfecto. Y ya en principio la última pregunta nos la hace Chema Díaz Castro y nos dice, ¿habéis calculado el uso de un SAI del 99% de rendimiento o almacenar energía de la red en hora valle y suministrarla en hora punta? ¿Es posible económicamente? Pues mira, esto es un tema que ahora se está estudiando, que ya nos lo han consultado en varias, digamos, en varios foros y se están haciendo pruebas para utilizarlo en un modo de este tipo que le vamos a llamar bake sieving, salvar en pico, y que precisamente lo que se trata es eso de no tanto el almacenar, sino el cumplimentar con lo que tienes almacenado, cumplimentar cuando tengas digamos, una sobredemanda. O sea, tener almacenado para dar en el espacio, o sea, en las horas punta, para dar esa energía que consumimos de más. Y entonces poder ahorrar en esos picos con lo que tengamos almacenado en las horas valle. Sabréis más de esto próximamente. Supongo que acabaremos de hacer alguna prueba más con algún prototipo y en algunos clientes que se prestan y seguramente publicaremos algún artículo, no mucho tardar. Perfecto, pues nada, parece que no hay ya más preguntas. En cualquier caso, bueno, primero de todo, muchísimas gracias Ángel por esta interesantísima
ponencia que nos has dado esta tarde sobre SAIS. Creo que todos hemos quedado muy interesados en esta temática. Gracias también a Patricia, que ahora mismo nos encuentra, y por supuesto gracias a ti, Xavier, como siempre, por estar aquí un miércoles más. Comentar simplemente, como nos ha adelantado Xavier, que efectivamente podéis hacer vuestras propuestas, ¿vale? Vuestras propuestas a través, normalmente nosotros, como bien sabéis, para los que habéis asistido a previos webinars, unos días después de que se haya celebrado esta jornada, enviamos un correo electrónico con la presentación, con la grabación del webinar y con un enlace a un cuestionario, ¿vale? En ese enlace al cuestionario, la última parte es un cuestionario de satisfacción, pero en la última parte se pueden proponer nuevas temáticas, ¿vale? Ya hemos recibido algunas y ya hemos estado trabajando en ellas, pero bueno, siempre es interesante que podáis seguir proponiendo temáticas, pues para que podamos adaptar cada vez más a vuestros gustos, a vuestros intereses, a vuestras necesidades, todos estos webinars. Por supuesto, tanto este webinar, aparte de enviároslo por correo, lo tendréis disponible, como todos los anteriores, en el apartado de webinars del plan Ingenia el Futuro. Y por mi parte, nada más. Agradeceros de nuevo a todos vosotros el haber estado durante esta tarde. Agradecer a Schneider Electric, como siempre, su inestimable colaboración y ayuda, y en definitiva, estos interesantes temas que mes tras mes nos están proponiendo, y esperamos veros en el webinar que realicemos el próximo miércoles tecnológico, el mes que viene. Así que muchas gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Igualmente, muchas gracias a todos. César, muchas gracias a ti y nos vemos pronto. Venga, un saludo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos.